En la boda de mi hijo, mi nuera me arrojó una copa de vino en la cara, frente a 300 invitados y lanzó: «Ahí tienes, el premio para la gorda». Mi hijo se quedó quieto como una estatua. Yo solo me limpié el rostro y caminé en silencio hacia la salida. 15 minutos después, un empleado entró corriendo, agitado, gritando: «La boda se canceló». Y cuando volteé a verla, su cara estaba tan pálida, como si hubiera visto una sentencia de muerte. Pero antes de seguir, revisa si ya te suscribiste al canal, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegarán nuestras historias de justicia. Yo me quedé inmóvil detrás de una gruesa cortina roja, escondida en la penumbra junto al escenario. La voz del maestro de ceremonias resonaba clara, cada palabra colgando en el aire. Que si la familia del novio, que si un amor hermoso, que si el gran día. Yo escuchaba todo, pero mi mente estaba en blanco. El pecho se me apretaba como si alguien lo estuviera estrujando. Las manos me temblaban, a pesar de que las escondía entre los pliegues de mi falda. Hoy era la boda de Diego, el día que tanto esperé, que tanto temí, y en el que me prometí guardar silencio, sonreír y no causar ningún problema para no avergonzar a mi hijo. No puedo arruinarle este día, me repetí una y otra vez. Acomodé el pañuelo de encaje que llevaba en el bolso, el mismo que guardo desde los tiempos en que Samuel vivía. Es un hábito que nunca perdí. Siempre lo llevo por si alguien llora, por si alguien se cansa, por si alguien necesita consuelo. Pensé que hoy lo usaría para lágrimas de felicidad. De verdad, lo creí. Entonces escuché la voz de Valentina desde la mesa VIP. Filosa, cruel. ¿Ya vieron a mi futura suegra? Con ese vestido parece salida del rancho, y está bien gordita. Yo no necesitaba oír cada palabra con precisión. Bastó mirar sus gestos y las miradas burlonas de sus amigas para sentir cómo cada sílaba me atravesaba la piel como agujas heladas. Apreté los dedos contra la tela de mi falda. Me susurré: «Cálmate, Martina. Hoy es el día de tu hijo». Pero lo que me quebró no fueron las palabras de Valentina, sino la voz de Diego, mi hijo, el mismo al que crié con estas manos que aún llevan marcas de aguja. Él dijo, bajito, pero lo suficiente para que yo lo escuchara: «Ya, amor. Mi mamá siempre ha sido así. Te vas a acostumbrar. Dicen que duele cuando un extraño te insulta, pero cuando es tu propio hijo quien te deja caer, quien no te defiende y además confirma que siempre ha sido así, es como si alguien te arrancara el corazón y lo apretara sin piedad». Me quedé paralizada. En ese instante, un asistente gritó: «Doña Martina, la familia del novio para la foto». Respiré hondo. Salí de la sombra como quien camina hacia un paredón. Cientos de ojos se volvieron hacia mí. Solo traté de mantener el equilibrio y esbozar una sonrisa débil, aunque mis labios temblaban. Valentina estaba allí, envuelta en su vestido blanco de cola larga que cubría medio escenario. Me miró con una expresión que no olvidaré jamás, una mezcla de desprecio y triunfo. El fotógrafo comenzó a contar. 1, 2, 3. Yo di un paso más. Y ese paso, ese pequeño movimiento inocente, fue el que desató todo. Mis pies se atoraron con la cola del vestido de Valentina. No lo rompí, no pisé fuerte, fue apenas un tropezón leve, tan pequeño que incluso logré recuperar el equilibrio. Pero aún así, la cola del vestido se movió un poco. Valentina dio un tirón brusco. Volteó de golpe hacia mí, con los ojos abiertos como si fuera una fiera. «¿Qué hizo usted? ¿Lo hizo a propósito o qué?». Me sobresalté. «Hija, perdóname. No lo vi». Pero Valentina no me dejó terminar la frase. Tomó la copa de vino tinto que tenía en la mano una de las damas de honor y me la lanzó directo al rostro. Todo ocurrió en un solo segundo. Escuché el sonido del líquido golpeando mi piel. Sentí el frío recorrerme la cara, bajar por mi cuello. El vino rojo manchó de inmediato el huipil que yo misma bordé durante 3 meses enteros. El aire dentro del salón de bodas se congeló. Valentina gritó, frente a 300 personas: «Ni pararse quieta puede, siempre estorbando, siempre arruinándolo todo para mí». Empezaron los murmullos por todos lados. Unos levantaron el celular para grabar. Otros se taparon la boca sorprendidos. Otros más sonrieron con morbo, como si aquello fuera un espectáculo gratis. Alicia y Carmen gritaron desde lejos: «Mamá, Martina». Intentaron abrirse paso entre la gente,
pero las sillas decoradas y los invitados curiosos las detuvieron. Yo me quedé ahí, mojada, fría, humillada. Valentina no había terminado. Gritó aún más fuerte. No voy a aceptar tener una suegra torpe y pueblerina como usted. Esa frase no solo me la aventó a la cara, se la lanzó a toda mi vida. A cada año que me partí el lomo para criar a mis hijos sola. A cada noche sin dormir. A cada sacrificio que nadie vio. Miré a Diego, y lo que más me dolió no fue el vino, ni las risas, ni los insultos. Fue su mirada. Él estaba ahí, pálido, confundido, pero no dio un paso hacia mí, no se puso delante de mí, no tomó mi mano. Solo dijo, con una voz débil: Valentina, ya basta. Pero ya era tarde, tarde para los dos, tarde para todo. En la mesa VIP, la persona que había estado grabando desde el inicio inclinó un poco el celular, asegurándose de no perderse un solo detalle, y yo lo entendí. Ese momento me perseguiría toda la vida. El vino rojo seguía goteando al piso, la música se detuvo por completo, los invitados murmuraban, mirándome como si fuera el chiste del día. En la boda de mi propio hijo, mi dignidad fue enterrada viva, mi corazón dejó de ser el mismo. Pero no murió, jamás murió. Y justo en ese instante, entre el vino, las risas y la mirada ausente de mi hijo, entendí algo que había negado durante años. Yo había dado toda mi vida para cuidar a un hijo, que nunca aprendió a ponerse del lado de su madre. Hay momentos, entre los chismes crueles de la vida, en los que tengo que recordarme que hubo un tiempo en que todo era distinto. Un tiempo en el que, si volteaba tantito hacia la derecha, ahí estaba Samuel, mi esposo, sonriéndome con esa calma tan suya, acomodándome un mechón de cabello como si nada en el mundo importara más que yo. Un tiempo en el que todavía no sabía lo que era ser menospreciada. Recuerdo a la mujer que fui hace 20 años. Era más joven, más fuerte, y aunque la vida era dura, tenía una forma de sentirse completa. Samuel y yo abrimos un pequeño taller de costura en León, un lugar sencillo, pero siempre lleno del zumbido constante de las máquinas y del sonido de su voz llamándome: Martina, ven tantito a ver si esta puntada quedó bien. Hacíamos de todo: vestidos de novia, de 15 años, trajes tradicionales, piezas que acompañaban a otras personas en los días más importantes de su vida. Todavía recuerdo el primer vestido de novia que cosí. Me temblaban tanto las manos que tuve que descoserlo varias veces. Samuel nomás se rió. Algún día este taller va a ser conocido. Ya verás. Y yo le creí, no porque fuera un hombre de palabras bonitas, sino porque siempre cumplía lo que decía. En las temporadas de mucho trabajo, nos quedábamos despiertos hasta las 3 de la mañana, él cosiendo, yo cortando tela, yo bordando, él planchando los pliegues. Trabajábamos y platicábamos de nuestros sueños, de ahorrar para que los niños estudiaran. Cuando no había clientes, Samuel sacaba la máquina más vieja para arreglarla mientras yo preparaba café de olla y ponía boleros. A veces ni hablábamos, solo estábamos ahí, juntos, y yo sentía que había elegido al hombre correcto para caminar la vida. Pero esa felicidad se apagó demasiado rápido. Una tarde, mientras probaba una máquina, Samuel se llevó las manos a la cabeza y cayó desplomado. Entré en pánico, llamé a la ambulancia, pero el médico solo negó y dijo: aneurisma cerebral. No sobrevivió. Me quedé viuda antes de cumplir 40. Diego tenía 16, Alicia 12. Los dos me abrazaron llorando, como si el mundo se hubiera roto, y aunque por dentro yo también me estaba desmoronando, sabía que no podía caer. Tenía que mantenerme en pie. Una semana después del funeral, regresé al taller. Al abrir la puerta y ver la máquina en la que Samuel trabajó por última vez, sentí que las piernas me fallaban, pero aún así me senté, temblando tanto que la aguja se me enterró en el dedo y manché tela con sangre. Aún así, seguí cosiendo. Coser era lo único que sabía hacer, para que mis hijos no pasaran hambre. Empecé a enseñar costura a unas muchachas jóvenes para ganar un poco más. En las noches, arreglaba ropa para las vecinas. Guardaba cada peso que podía. Hubo días en los que no comí para que Diego pudiera comprar un libro de ingeniería. Hubo noches en las que vendí mi anillo de matrimonio para que Alicia pudiera pagar la colegiatura. Nunca me arrepentí.
Lo único que me daba miedo era no ser suficiente para sacarlos adelante. Un día, Diego me dijo: «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial. Se llama Valentina». Recuerdo perfectamente esa tarde. Valentina entró a mi casa con una apariencia impecable, hermosa, muy bien arreglada, pero con una mirada fría, como si estuviera evaluando cada rincón. Observó la casa como quien calcula el valor de las cosas: la foto de mi boda, la máquina de coser vieja, la maceta del pasillo. Todo lo examinó con un solo vistazo lleno de juicio. Traté de sonreír, porque no quería causar una mala impresión con la novia de mi hijo. Pero por dentro, algo en mí se tensó. Una corazonada que todavía no sabía poner en palabras. Valentina hablaba fuerte, segura de sí misma. Presumía de bolsos de marca, de zapatos caros, de lugares lujosos que había visitado. Diego solo la miraba, fascinado. Y yo sentía cómo la distancia entre él y yo se hacía un poquito más grande. Cuando Valentina se fue, tomé a Diego del brazo. «Hijo, mamá siente algo raro». Él frunció el ceño enseguida. «Mamá, no te metas. Yo sé lo que hago». Ese comentario me apretó el pecho. Me quedé ahí, escuchando cómo cerraba la puerta, y supe que mi hijo se había alejado de mí un paso que con el tiempo se volvió un abismo. Me dije a mí misma que tenía que aguantar, que debía soportar, que debía mantener a mi hijo cerca, como fuera. Pero cuando Diego decidió pedirle matrimonio a Valentina, ella empezó a hablar de una boda de ensueño. Un salón elegante, flores importadas, un grupo musical famoso. Cosas totalmente fuera del alcance de ambos. Diego la veía como si fuera el cielo mismo, y terminó diciendo que sí, aunque no tenía el dinero. Fue entonces cuando hice algo que hasta hoy no entiendo cómo pude hacer. Ayudé. Diego se acercó a mí, con la voz bajita: «Mamá, no tengo suficiente. ¿Me ayudas?». Escuchar eso me hizo un nudo en el corazón. Pero aún así, asentí. Saqué todos mis ahorros, los que había guardado durante años por si me enfermaba, y como no alcanzaba, fui a ver a Carmen, mi amiga de toda la vida. «Martina, ¿estás segura?», me dijo. «Con esa muchacha, no sé. Algo no me late». Yo solo sonreí, con una sonrisa que ni yo misma creí. «No quiero perder a mi hijo. Solo quiero verlo feliz». Carmen guardó silencio mucho tiempo antes de darme el dinero, y en sus ojos vi algo que en ese momento no quise aceptar: preocupación y lástima. Y tal como ella temía, justo ese dinero, justo ese sacrificio, fue parte de la razón por la que después me humillarían de la peor manera. La mirada calculadora de Valentina el primer día que pisó mi casa había sido una advertencia clara. Ahora que lo pienso, solo desearía no haber ignorado aquella primera corazonada. Entregué casi media vida para asegurar la felicidad de mi hijo. Pero en el instante en que esa copa me cayó en la cara, supe que había protegido al lugar equivocado. Seguí ahí, en medio del escenario, mirando mis zapatos empapados de vino. Sentía cada gota helada resbalar por mi espalda, pegándose a mi cuello, quemando mi piel con un ardor que me dejó sin aire. Pero ese frío no era nada comparado con la vergüenza que me golpeaba por dentro. Una vergüenza tan fuerte que mis rodillas casi se doblan. Valentina estaba a unos pasos, retocándose el maquillaje, como si nada hubiese pasado. Diego, mi hijo, andaba disculpándose con los invitados, inclinando la cabeza una y otra vez, pero sin voltearme a ver ni una sola vez. Miré a esos dos jóvenes, una llena de soberbia, el otro paralizado por la cobardía, y dentro de mí escuché un pequeño crujido. Solo yo lo escuché, pero fue suficiente para despertar algo que llevaba años dormido. «Mamá». Alicia se abrió paso entre la gente, con la cara encendida de rabia. Me tomó la mano, su voz temblando. «Divaicon, ngai vaye». Carmen también llegó corriendo, temiendo que yo me desplomara. «Martina, ya no te quedes aquí. No mereces ni un segundo más de esto». Quise bajar del escenario, pero mis pies estaban pegados a la alfombra roja, no por el dolor. Alicia apretó mi mano con más fuerza, como si quisiera arrancarme de un abismo. Di un paso, luego otro. Los invitados se hicieron a un lado mientras yo bajaba. Algunos evitaban verme, otros negaban con la cabeza, y otros más crueles levantaban sus teléfonos para grabar cómo me iba. Los murmullos me pinchaban los oídos. «Pobre señora.
Valentina sí se pasó. ¿Y Diego? Qué raro que ni se movió. No respondí a ninguna mirada. Solo dejé que Alicia y Carmen me sostuvieran mientras caminábamos directo hacia la puerta trasera del salón. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, solté un suspiro tan profundo que hasta yo me sorprendí. Era el suspiro de alguien que había estado demasiado tiempo bajo el agua y por fin alcanzaba la superficie. En el pasillo, una empleada del hotel se quedó helada al verme. Señora, ¿necesita que le ayude en algo? La miré de frente, con la voz aún trémula, pero firme. Por favor, avise al gerente. Yo soy quien pagó todo esto. Y acabo de decidir cancelar la boda. En este mismo instante, la empleada abrió los ojos como si hubiera escuchado una bomba. ¿Cancelar la boda? Pero, ahora, la interrumpí. Entre más rápido, mejor. Ella asintió de inmediato y salió corriendo como si llevara un mensaje urgente. Alicia, aún sosteniendo mi brazo, preguntó con miedo. «Mamá, ¿Melam Tachu?» Yo asentí. Por primera vez en todo el día, dejé de temblar. Un minuto después, desde el salón de eventos empezó a escucharse un alboroto cada vez más fuerte. Yo no veía nada, pero podía distinguir claramente las voces. ¿Qué? ¿Cancelar la boda? No puede ser. ¿Y el dinero que ya se pagó? ¡Ay, Dios! Equipo de fotografía, deténganse tantito. Y luego, la voz firme de la misma empleada de hace rato retumbó por todo el lugar. Estimados invitados, la ceremonia del día de hoy queda oficialmente cancelada por solicitud de la persona que cubrió todos los gastos. El salón entero explotó. Varias personas se levantaron de golpe, las sillas se arrastraron haciendo un escándalo metálico, y se escuchó el sonido de copas rompiéndose como si fueran petardos. Entonces Valentina gritó, histérica. «¡No! ¿Quién le dio permiso? Revoca eso ya mismo. Nadie puede cancelar mi boda». Pero la empleada solo bajó la cabeza y respondió con respeto. «Lo siento, señorita». La persona autorizada ya abandonó el salón. A alguien se le escapó una risa burlona. ¿Tu boda? Si ni siquiera pagaste un peso, ella pagó todo. En ese momento, por primera vez desde que salí, escuché la voz de Diego. Ronca, temblorosa, «Mamá». Su Juan lo antrongion no quien tim toi da onoi, nun toi ven hon quai daulai. Carmen se inclinó hacia mí, murmurando en mi oído. «No voltees, Martina. No merecen ni una sola lágrima tuya». La puerta del salón se abrió de golpe. Una figura salió corriendo. Era Valentina, pálida como si hubiera visto un fantasma. El maquillaje recién retocado se le escurría por las mejillas formando manchas oscuras y torcidas. Alicia se interpuso delante de mí, firme como una muralla. «Cállate. ¿Tu día? Ni siquiera puedes pagar un centavo de esto». Valentina tartamudeó, los labios temblándole sin control. Detrás de ella apareció Diego, corriendo, con una expresión que me partió el alma, como si acabara de despertar de una pesadilla horrible. «Mamá, por favor, solo escúchame una vez». Pero yo no dije nada, ni rabia, ni reproche, ni un gesto de dolor, solo una calma extraña, profunda, como si por fin hubiera exhalado un aire que llevaba años guardado. Me di la vuelta, dejé que Alicia y Carmen me sostuvieran, y seguí caminando, paso a paso, lejos del lugar donde enterré mi dignidad durante tantos años. El viento frío de la noche se coló por mi cuello aún húmedo, pero yo me sentía ligera, ligera como hacía décadas no me sentía. Ligera hasta el punto de pensar que, si levantaba los brazos, podría flotar. Cuando la gran puerta del salón se cerró detrás de mí, supe que en ese instante dejé de ser la mujer que ellos creían que podían pisotear, que había salido, por fin, de la vida que otros habían decidido por mí. Y por primera vez, después de muchísimos años, sentí que volvía a pertenecerme. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo sé que, en cuanto puse un pie en el primer escalón, las piernas se me aflojaron como si ya no quisieran sostenerme. Abrí la puerta despacio, con un cuidado absurdo, como si un solo movimiento brusco pudiera hacer que todo lo poco que me quedaba se rompiera también. En cuanto la puerta se entreabrió, el olor a madera vieja de la mesa que Samuel había construido con sus propias manos me golpeó de lleno, tan familiar que me apretó el corazón. Dejé mi bolso sobre la mesa. La superficie se movió apenas, y las pequeñas rayaduras brillaron bajo la luz tenue del atardecer.
Esas mismas marcas que Samuel siempre decía que repararía, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Mi casa color tierra estaba tan silenciosa que daba miedo. Ya no había ruido de música, ni voces falsas, ni la risa burlona de Valentina. Solo quedaba un silencio pesado, como una piedra puesta directamente sobre mi pecho. Me quedé en medio de la sala, mirando alrededor, la silla vieja, las cortinas amarillas, la máquina de coser que Samuel arreglaba cada tanto, las fotos desteñidas por los años. Todo lucía igual que siempre. Pero hoy, cada objeto parecía un testigo mudo de la humillación que acababa de vivir. El olor a café frío de la mañana seguía en el aire, mezclado con el aroma de las telas, del aceite de la máquina, y con ese último respiro de luz que se colaba por la ventana. Las cortinas dejaban pasar líneas delgadas de sol, como grietas diminutas en la pared. Las miré y me pregunté si no sería yo misma la que estaba resquebrajándose sin que nadie lo notara. Afuera se escuchaba un perro ladrar a lo lejos, un coche que se alejaba, el viento rozando la rendija de la puerta. Sonidos tan comunes, pero que hoy sentí como pequeñas cuchillas que me raspaban el alma. Cerré la puerta con suavidad, pero el clic sonó filoso, como un punto final, no solo de esa noche espantosa, sino de una parte de mi vida que había intentado sostener, aunque ya estaba podrida por dentro. Saqué el teléfono. La pantalla parpadeaba con decenas de llamadas perdidas. El pecho se me hizo nudo de inmediato, como si cada llamada fuera una aguja clavándose más y más en una herida todavía abierta. Apagué el celular, lo puse boca abajo sobre la mesa. No tenía fuerzas para escuchar una palabra más. Me senté. Los hombros se me cayeron como si, de pronto, todo el peso de mi vida hubiera decidido aplastarme en ese instante. Respiré hondo, muy hondo, pero el aire entró pesado, húmedo, como una manta fría cubriéndome hasta el cuello. Alicia entró detrás de mí. Se quedó parada en el marco de la puerta, los ojos muy abiertos, luchando por esconder el temblor que había cargado todo el día dentro del pecho. Me miró un largo rato, hasta que por fin dijo, con la voz tan bajita que casi no la escuché: «Mamá, déjame quedarme contigo. No quiero que estés sola». La miré. En sus ojos vi miedo, rabia, impotencia y, sobre todo, un amor que me dolía tanto como me consolaba. Yo sabía que ella quería protegerme, pero esa noche yo necesitaba un silencio que nadie más podía compartir conmigo. Negué con la cabeza. «Hoy no, hija. Mamá necesita un poco de calma». Alicia apretó los labios. Quería discutir, quería llorar, quería quedarse aunque yo le dijera que no. Pero al final solo dio unos pasos hacia mí y me abrazó. Un abrazo cálido, fuerte, lleno de cariño, pero incapaz de expulsar el frío que yo ya tenía metido hasta los huesos. Susurró: «Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Prométemelo». Asentí, sin atreverme a abrir la boca, porque sabía que si intentaba decir una sola palabra, iba a romperme por completo. Alicia salió cuando el cielo ya estaba oscuro, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, fue como si toda la poca calidez de la casa se escapara con ese último golpe seco. La casa, tan familiar, se volvió de golpe demasiado grande, demasiado vacía, demasiado fría. Escuché el giro de la llave, los pasos de Alicia alejándose, y luego un silencio tan profundo que me recorrió entera como un soplo de invierno. Pensé que podía soportar ese silencio. Pero entonces se escucharon los golpes en la puerta, al principio muy suaves, luego un poco más fuertes, y después insistentes, como si cada golpe llevara encima toda una montaña de desesperación. Yo sabía que era Diego. No necesitaba mirar. Lo sentí en el pecho, como un latido que no quería recordar. Afuera, su voz se quebró. «Mamá, mamá». Hubo una pausa larga, tan larga que me dolió respirar. «Por favor, necesito hablar contigo». Me quedé quieta en la penumbra, con la mano avanzando sola hacia la perilla, pero cuando mis dedos tocaron el metal helado, me retiré de golpe como si me hubiera quemado. En mi cabeza, una frase retumbó con fuerza: «Si abres la puerta, vuelves a perdonar, vuelves a aguantar, vuelves a dejar que todo se repita». Yo sabía que era verdad. Sabía que con solo verlo, con solo oír su voz,
mi corazón se haría pequeño otra vez, que inventaría excusas por él, que cargaría con todo para que la familia no se rompiera, que volvería a ser esa mujer que se traga su dolor hasta quedarse sin aire. Y yo ya no tenía fuerzas para ese papel. Di un paso atrás, luego otro. No, esta noche no. Diego siguió tocando, pero los golpes ya no tenían fuerza, eran débiles, cortados, como si en cada intento se le escapara un pedazo de esperanza. Hasta que, al final, silencio. Escuché cómo apoyaba la frente contra la puerta. Escuché su respiración pesada, desgarrada como la de alguien que acaba de perder lo más importante de su vida. Luego vinieron sus pasos, lentos, arrastrados, con un peso que yo no podía ver, pero sí sentir. Culpa, tristeza, miedo. Me quedé ahí mucho tiempo, sin llorar, sin sentarme, sin moverme, como si mi alma hubiera salido de mí y solo quedara una sombra vacía pegada al suelo. No sé cuánto pasó antes de que mi cuerpo por fin cediera y me dejara caer en la silla. El cielo ya estaba oscureciendo. La última luz del día entraba por la ventana como un velo amarillo, cubriendo mi soledad con una caricia fría. Puse la mano en mi pecho y sentí mi corazón golpear, desordenado, como un hilo tensado a punto de romperse. Miré mis manos. Estas manos que habían cosido cientos de vestidos de novia para que otras personas fueran felices, y aún así, mi propia vida estaba hecha trizas. Y no hubo una sola persona que intentara remendarla, ni siquiera con una puntada. Cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, me permití decirme a mí misma: me duele. Me duele como si ya no fuera la misma mujer de antes. Yo elegí el silencio, pero ese silencio estaba a punto de desgarrarme el corazón. A la mañana siguiente, cuando la luz débil se filtraba por la rendija de la cortina y caía sobre el piso de loseta todavía helado, encendí el teléfono solo para ver la hora. Yo no pensaba leer nada, no tenía fuerzas. Después de lo de anoche, lo único que deseaba era que el mundo me dejara respirar aunque fuera un día. Pero en cuanto la pantalla se encendió, apareció en rojo, 112 llamadas perdidas. Sentí como si 100 agujas se me clavaran directo en los ojos. La mayoría eran números desconocidos, sin nombre, sin registro en mi agenda, pero yo sabía perfectamente de dónde venían. Respiré hondo, despacio. Mi dedo tembloroso abrió el primer mensaje de voz. La voz de la mamá de Valentina estalló, fría y filosa como una navaja. Usted es una envidiosa. Todo lo arruinó. Le destruyó la vida a mi hija. Cerré los ojos. Algo dentro de mi pecho se apretó hasta casi no dejarme respirar. El segundo mensaje llegó enseguida, su voz aún más cortante, como una hoja de acero rozando la piel. Usted va a pagar por esto. Se lo juro. Va a pagar. ¿Pagar? ¿Pagar qué? ¿Pagar por no dejar que me pisotearan otra vez? Dejé el teléfono sobre la mesa, pero no sirvió de nada. Los mensajes seguían llegando. El zumbido constante parecía una granizada golpeando un techo de lámina. No quería leer. No quería saber, pero la mezcla entre miedo y curiosidad empezó a carcomer la poca calma que me quedaba. Al final, abrí las redes sociales. De inmediato apareció un video en tendencia, un clip editado, compartido más de 10.000 veces. En ese video, yo aparecía como si fuera la culpable de todo. La escena donde Valentina me arroja la copa de vino había desaparecido por completo. En su lugar, se veía a Valentina cubriéndose la cara fingiendo llorar y a mí me habían puesto gritos que ni siquiera eran míos. Revisé cada ángulo, cada corte, cada edición llena de mala fe, pero lo peor era la sección de comentarios. Esa suegra está loca, ella arruinó la boda. Qué vergüenza para la familia del novio. ¿Qué clase de mujer hace algo así? Cada línea era un tajo más profundo. Sentí cómo me arrastraban otra vez a la humillación de la noche anterior, pero ahora no era frente a 300 personas, era frente a miles de desconocidos. Al mediodía, mientras revisaba unas órdenes en el taller, el teléfono fijo sonó de golpe. El timbre era insistente, casi agresivo, como si quisiera desgarrar los pocos segundos de tranquilidad que me quedaban. Contesté, y la voz de la mamá de Valentina explotó sin ningún control. Usted arruinó la vida de mi hija. Mala mujer, bruja. Las clientas del taller voltearon a verme.
Unas más murmuraron entre sí. Yo no dije nada, no me defendí, no repliqué, solo escuché, y el silencio dentro de mí se hizo aún más pesado. Simplemente coloqué el auricular en su sitio. En ese instante, sentí que el piso se inclinaba un poco, como si el mundo entero se hubiera movido de golpe debajo de mis pies. El grupo de clientas que estaba cerca de la puerta me miró unos segundos más, sin saber qué decir, y luego se marchó mucho antes de lo habitual. Cuando la puerta se abrió, alcancé a escuchar sus murmullos. Sí, fue la mamá del novio ayer. No pensé que fuera así. Pobre de la novia. Me quedé quieta, sin mover un solo músculo, como una estatua olvidada en medio de un cuarto lleno de máquinas de coser apagadas. Sentí que me despegaba del mundo, que mi voz no le importaba a nadie, que nadie estaba de mi lado, que nadie conocía la verdad. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó de golpe, espeso, casi imposible de respirar. Me senté en la silla de madera que Samuel me había reparado hace años. La silla crujió suavemente, como si quisiera llamarme de vuelta a aquellos días tranquilos que ya no existen. El teléfono sobre la mesa seguía encendiéndose una y otra vez. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, todas con el mismo tono. Acusar, humillar, amenazar. Extendí la mano para ponerlo en silencio, pero me temblaba tanto que ni siquiera pude tocar la pantalla, y tuve que admitirlo. Tenía miedo, no miedo de ellos, sino miedo de lo fácil que es para la gente creer en una mentira, miedo de que mi propio hijo, con su silencio, hubiera permitido que el mundo entero arrojara su desprecio contra mí, mientras él se hacía a un lado para que yo recibiera todo el golpe. Pensé en Diego, en la mirada que tenía anoche, esquiva, débil, incapaz de defenderme. El pecho me dolió como si una mano invisible me apretara con fuerza. Sabía que le dolió cuando no le abrí la puerta, pero yo también estaba rota. Rota al punto de no saber por dónde empezar a tocar mi propio dolor. Poco a poco fui entendiendo algo terrible. No era solo Valentina quien me despreciaba. Toda la familia Ríos me había visto desde el principio como un estorbo, como una herramienta, como una culpable conveniente para cualquier desgracia que quisieran cargar en alguien más. Me quedé ahí sentada mucho tiempo, sintiendo cómo una sombra pesada me apretaba los pulmones. No grité, no lloré, no me defendí, solo guardé silencio. Dejé que todo me golpeara como olas furiosas contra una roca vieja. Pero en medio de esa asfixia, ocurrió algo extraño. No me caí. Algo dentro de mí abrió los ojos, algo más fuerte, más firme, más filoso. Miré el teléfono, aún parpadeando con la luz rabiosa de un mundo que quería verme hundida. Lo deslicé hacia un lado, empujándolo hasta el borde de la mesa para dejarlo inmóvil. Y me dije a mí misma, con una voz que nunca antes había usado: creen que ya me derrumbaron, pero en realidad, hoy es el día en que empiezo a despertar. Yo no estaba buscando la verdad, pero la verdad vino a buscarme. Me desperté a las 5 de la mañana, no porque hubiera descansado, sino porque no pude cerrar los ojos en toda la noche. Cada vez que intentaba dormir, las imágenes de la boda volvían nítidas, afiladas, como pedazos de vidrio roto. Valentina inclinándose para aventarme la copa de jugo de naranja en la cara, Diego a unos pasos de distancia, inmóvil como una estatua. Esa sensación regresaba a mi pecho una y otra vez, como si un pajarito atrapado estuviera golpeando desesperado por salir. Bajé a la cocina en la oscuridad y encendí la pequeña lámpara amarillenta de la pared. La luz cayó suave, convirtiendo el silencio del cuarto en algo extraño, casi inquietante. Puse la olla en la estufa de gas y escuché el chasquido del encendedor. Tac. El vapor empezó a levantarse poco a poco, dibujando figuras en el aire. Pensé que necesitaba un poco de música para empezar a coser los encargos del día, porque desde siempre la música había sido lo único capaz de mantenerme en calma. Tomé el teléfono, pero en cuanto se abrió YouTube, el primer video que apareció me cortó la respiración. La verdad detrás de la boda cancelada. No era un video al azar. Sentí como si estuviera esperándome. La mano me tembló cuando toqué la pantalla. Temí hasta dejar caer el celular. Al final respiré hondo y lo abrí. La imagen apareció clara. Era Lupita, la mesera de aquella noche, sin maquillaje, sin filtros, solo una muchacha con ojos cansados pero determinados. Ella habló con voz firme: esto es lo que realmente pasó.
El clip cambió inmediatamente a un video grabado de principio a fin claro, sin cortes, sin ediciones. Cada segundo aparecía como una puñalada directa a mi corazón. Valentina estaba con su grupo de amigas, sonriendo con ese gesto burlón que yo había tratado de ignorar aquella noche. Y en el video se escuchó su voz. Miren a la futura suegra. Con ese huipil parece piñata. Risas. Risas filosas, malintencionadas. Luego la escena saltó al escenario. Valentina agarrando su copa con rabia, avanzando hacia mí, inclinando el vaso justo lo suficiente para que la cámara captara todo. Y allí estaba yo, en la pantalla, parada, sonriendo con esa timidez que ahora me dolía recordar. Y entonces, la copa se estrelló contra mi cara. Se escucharon risas en algunas mesas. Se escuchó mi respiración agitada en el video, tan nítida que me provocó un escalofrío. Y lo peor, la cámara captó claramente a Diego, mirándome y luego apartando la vista. Me tapé la boca con la mano. Los ojos se me llenaron de lágrimas, no por la humillación, no por volver a sentir el golpe frío del jugo escurriendo, sino porque alguien había tenido el valor de mostrar la verdad. Alguien que no me debía nada, alguien que no ganaba nada con hacerlo, solo porque no pudo soportar la injusticia. Video recién subido y ya llevaba más de 100.000 reproducciones en cuestión de horas. Los comentarios no dejaban de aparecer uno tras otro. Pobre señora, qué coraje, qué clase de nuera es esa. Me dio una rabia verla, híjole. Y pronto comenzaron a salir los hashtags. Team Martina, boda cancelada, la suegra no era el problema. Esas palabras brillaban en la pantalla como pequeñas luces encendidas en el camino largo que yo había recorrido sola tantos años. Pero lo extraño era que no sentía alegría, no sentía satisfacción, no sentía que hubiera ganado nada. Lo único que sentía era peso, un peso frío, hondo, clavado hasta los huesos, que me apretaba el pecho como si me faltara el aire. Me quedé sentada sola en la cocina. La luz amarilla y tibia caía sobre la mesa de madera, iluminando el celular y mis manos que temblaban apenas. Dejé el teléfono a un lado y apoyé ambas manos sobre la mesa, como buscando un ancla para no venirme abajo. Y entonces pensé en Diego. El corazón se me encogió, me dio miedo. Miedo de que la gente empezara a atacarlo, de que lo llamaran mal hijo, cobarde, de que lo juzgaran por ese momento en el que guardó silencio. Ese silencio que aún me atravesaba como una navaja. Diego había fallado, sí, había hecho daño, pero seguía siendo mi hijo. El mismo niño que me apretó la mano en el funeral de Samuel. El mismo al que sostuve durante años con estas manos, las mismas que ahora temblaban sin poder detenerse. No quería que el mundo entero lo condenara, aunque él, en su peor instante, me hubiera dejado sola frente a todos. Me abracé a mí misma, doblándome un poco, como si mi propio cuerpo supiera que tenía que proteger el centro de mi pecho, justo donde dolía más. Y me pregunté, ¿en qué momento perdí a Diego? ¿Desde que se enamoró de Valentina? ¿O desde que yo me quedé callada demasiado tiempo? El miedo se coló en mis pulmones, como agujas diminutas, clavándose una y otra vez, muy despacio. Me obligué a abrir otra vez el video y bajar a los comentarios para ver qué decía la gente sobre mi hijo. Pero el primer comentario me dejó helada. Apenas una frase, corta, simple. Nadie sabe lo que pasó antes de esa boda. Sin foto de perfil, sin nombre, sin nada. Pero sus palabras entraron directo por mi espalda, como un viento helado. Volví a leer. Una vez. Otra vez. Antes de la boda, ¿qué significaba eso? Había ocurrido algo que yo no sabía. Yo realmente había estado tan ciega. Dejé el teléfono sobre la mesa, pero mis dedos seguían temblando. La cocina de siempre, con su luz cálida y su olor a café, permanecía igual, pero dentro de mí todo se había oscurecido, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un cuarto donde nunca antes me atreví a mirar. Y yo susurré, casi sin voz, ¿qué fue lo que hicieron a mis espaldas? Y en ese mismo instante lo entendí. La verdad no solo estaba saliendo a la luz para liberarme, también estaba llevándome directo hacia un pantano que no sabía si tendría fuerza para cruzar. El dolor más grande no viene del enemigo, sino de aquello que uno se niega a aceptar. Aquella tarde, la luz del sol en León entraba por los ventanales del taller y lo iluminaba tanto que hasta lastimaba los ojos, pero dentro de mí todo estaba oscuro.
más oscuro que cualquier rincón olvidado de esa habitación. Yo estaba sentada, repasando con paciencia el borde de un vestido encargado, obligándome a hundirme en el sonido constante de la máquina de coser, como si ese ruido pudiera acallar el caos de los últimos días. Fue entonces cuando Alicia abrió la puerta. No saludó, no preguntó nada, ni siquiera sonrió como siempre. Se quedó ahí, parada, mirándome con unos ojos llenos de algo grave, algo triste, algo que me hizo sentir un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Dejé la aguja sobre la mesa y le pregunté en voz baja, ¿qué pasó, hija? Alicia no respondió. Caminó hacia mí y extendió su teléfono con la mano temblorosa. Mamá, alguien me mandó esto. Yo apenas tuve tiempo de respirar antes de que ella abriera el video. En la pantalla, una mujer con sombrero de ala ancha y lentes oscuros caminaba rápido hacia la entrada de un hotel. No necesité ver su cara. Solo con la forma en que sostenía el bolso, la manera en que movía la cabeza, su postura, el corazón se me hizo un nudo. Era Valentina. Ella miró a los lados, como quien ya conoce ese lugar, y se dirigió directo al elevador. Unos segundos después, apareció un hombre que yo nunca había visto. Se acercó a ella, le dijo algo que no se escuchaba, y Valentina soltó una carcajada que jamás le había escuchado cuando estaba con Diego. Se pararon tan cerca que si ese hombre hubiera sido mi hijo, yo habría pensado que estaban enamorados. Pero no era Diego. Luego se abrazaron, un abrazo íntimo, un abrazo descarado. Después caminaron juntos por un pasillo hacia las habitaciones del hotel. Alguien había grabado todo con la cámara de seguridad, clarito, sin edición. El video terminó. Yo me quedé inmóvil, la garganta se me cerró, la cara me ardía como si alguien me hubiera abofeteado. Las manos se me enfriaron. Alicia no dijo nada, solo deslizó el dedo por la pantalla y entonces comenzaron a aparecer las fotos. Una tras otra, como cuchilladas. Valentina en un bar elegante, riéndose con otro hombre. Valentina en un spa carísimo, con facturas interminables. Valentina entrando a un restaurante de lujo, tomada del brazo de un señor mayor. Valentina subiendo a un taxi de la mano de alguien diferente. Y luego otro video. Valentina saliendo de un cuarto de hotel al atardecer, el cabello despeinado, el labial corrido. La ropa mal puesta. No necesitaba escuchar explicaciones. Yo sabía exactamente lo que estaba viendo. Alicia abrió el último archivo. Un extracto de tarjeta de crédito. Los gastos sumaban decenas de miles de pesos. Bolsas de marca, cosméticos de lujo, cenas, hoteles 5 estrellas. Y al lado, un mensaje del mismo número anónimo. Ella no trabaja, vive de los hombres. Diego es solo uno más. Recordé las veces que Valentina presumió bolsas compradas por ella, o viajes pagados con su propio dinero. Recordé cómo yo misma había dudado de mis propios juicios, pensando, tal vez la muchacha es talentosa, tal vez yo estoy siendo muy dura. Pero no, todo era fachada, solo fachada. Alicia ni siquiera alcanzó a bloquear la pantalla cuando la puerta de la casa se abrió de golpe. Diego estaba ahí, pálido, con los ojos rojos, el celular apretado en la mano, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Dio un paso hacia adelante, vio la imagen de Valentina abrazando al hombre desconocido, y su rostro se quebró. Entonces, ¿es verdad?, murmuró con la voz hecha pedazos. Se dejó caer en la silla, como si las piernas ya no le sostuvieran, y se llevó las manos a la cabeza. Pasó un momento en silencio antes de hablar, y cuando por fin lo hizo, cada palabra le salió rota, como si le doliera sacarla. Yo encontré por accidente los mensajes del grupo de amigas de Valentina. Se burlaban de mí. Me decían el pendejo, el fácil de usar. Decían que, gracias a esta boda, ella iba a pagar todas sus deudas. Entonces rompió a llorar. No fue un llanto fuerte, era un llanto ahogado, atorado en la garganta, como si algo lo estrangulara por dentro. Yo ya sospechaba, murmuró entre sollozos. A veces la veía escondiendo el celular, riéndose sola, pasándose horas arreglándose, para terminar igual que como salió. Pero yo no quería creerlo. Me daba miedo. Miedo de que mi mamá, esa mamá de la que me alejé, tuviera razón. Y más miedo todavía, de aceptar que me enamoré de la persona equivocada. Y de pronto, se arrodilló frente a mí.
Se me detuvo el corazón. No esperaba verlo así, derrotado, roto. Mamá, perdóname. No te creí. Te hice daño. Me usaron, y sé que a ti te dolió más que a nadie. Perdóname, mamá, por favor. Las lágrimas caían al piso una por una, pesadas como si fueran de metal fundido. Miré a mi hijo, mi Diego, el niño al que crié con todo lo que tuve, con noches sin dormir, con manos cansadas, con sacrificios que nadie vio, con un amor que siempre pensé que era suficiente para protegerlo de todo. Lo amaba. Dios sabe que lo amaba con una fuerza que dolía, pero también estaba herida. Y esa herida no era solo por Valentina, era por él, por Diego, porque el niño que yo un día sostenía en brazos había permitido que otras manos me lastimaran una y otra vez. Respiré hondo. No quería ser cruel, pero tampoco podía mentirle a él, ni a mí. Le dije, muy despacio, cuidando cada sílaba. Hoy no puedo perdonar. No todavía, pero tampoco quiero perderte. Piensa bien en lo que has hecho, y arregla lo que rompiste. Diego bajó la cabeza. Su llanto ya no hacía ruido, pero se le sacudían los hombros. Voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea, dijo, casi en un susurro. Se levantó despacio. Me miró con unos ojos que parecían pedir un abrazo, una caricia, una palabra dulce, cualquier cosa que le recordara que seguía siendo mi hijo. Pero yo no me moví. No porque no lo quisiera, sino porque mi corazón todavía estaba desgarrado. Él lo entendió. Asintió, tragó saliva y dio media vuelta. La puerta se cerró muy suave detrás de él, y yo me quedé parada en medio de ese cuarto pequeño, escuchando cómo el silencio caía alrededor de mí como ceniza, sin saber qué dolía más. ¿Valentina? ¿O darme cuenta de que mi propio hijo se había perdido tanto, que yo, por más que quisiera, ya no había alcanzado a detenerlo a tiempo? Unos días después de todo ese caos, cuando aún estaba aprendiendo a respirar dentro del aire pesado de mi propia casa, Alicia entró al taller y me puso el teléfono en la mano. Su voz era suave, pero temblaba de una forma que me heló el pecho. Mamá, creo que deberías ver esto. Yo no quería ver nada, no quería enfrentar nada más, solo quería un respiro. Pero la mirada de Alicia me dijo que huir ya no me iba a salvar. Tomé el teléfono, mis dedos estaban fríos, la pantalla se encendió. Una publicación larga de Diego. Dudé un instante. Sentí que, si la abría, mi corazón ya lleno de cortes volvería a ser apretado como si alguien quisiera romper no más. Pero aún así, la abrí. El texto era más largo que cualquier cosa que Diego hubiera escrito antes. Cada línea parecía estar partida entre la culpa y la vergüenza. Aunque no pude ver su rostro, supe que había lágrimas mezcladas con cada palabra. Diego escribió que fue el comportamiento de Valentina lo que destruyó la boda, que lo vio todo, que por fin entendió, que él también se equivocó, y que me pedía perdón por no haberme defendido cuando más lo necesitaba. Luego adjuntó unas imágenes que me hicieron arder la garganta. Las capturas de mensajes donde Valentina se burlaba de él frente a sus amigas. Es un menso, pero manipulable. Ya que nos casemos, salgo de deudas. Con que pique el anzuelo, lo demás se acomoda. Miré cada frase con las manos temblando. No entendía cuánto tiempo Diego había soportado esas humillaciones. Después venía un video corto, el instante en que Valentina me avienta la bebida en la cara. Solo unos segundos, pero bastaban para mostrar toda su crueldad. Y al final del post, había una frase que me dejó sin aire. Estoy iniciando el proceso de divorcio. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra más. Divorcio. Una palabra que cayó sobre mi pecho como piedra, pero que al mismo tiempo levantó un peso enorme de mis hombros. Me dolió porque el matrimonio de mi hijo se rompía, pero sentí alivio, porque por fin salía del pantano que yo había visto desde mucho antes. En cuestión de horas, la publicación explotó en comentarios. Algunos lo regañaban. Fuiste demasiado ingenuo. ¿Cómo dejaste que te manipularan tanto tiempo? Pero muchos otros hablaron por mí. Tu mamá no merecía ese trato. Humillar a una mujer así, y justo el día de la boda. Imperdonable. Esa señora tiene más valor que todos los presentes.
La noticia corrió más rápido de lo que imaginé, como un viento fuerte que atraviesa toda la ciudad. La gente lo comentaba en el mercado, en la estética, en la panadería, incluso en la fondita a la que voy desde años. Una conocida entró al taller, me dejó un vaso de café y murmuró que don Ríos, el papá de Valentina, perdió contratos, que su nombre empezó a circular en redes acompañado de burlas, que la mamá de Valentina ya ni siquiera se atreve a salir de su casa. Nadie me lo dijo directamente, pero yo podía sentirlo, como una corriente fuerte arrasando con su familia, mucho más de lo que yo alguna vez imaginé. Cada vez que yo salía a la puerta del taller, los vecinos me comentaban en voz baja: la gente los está viendo muy diferente ahora. Los que antes le lamían las botas a Valentina, ahora la evitan. El negocio del señor Ríos está más vacío que nunca. Una tarde, mientras yo seguía cosiendo un huipil que tenía pendiente, una vecina cruzó la calle casi corriendo, agitada, con los ojos muy abiertos. Doña Martina, estacionaron un carro viejo afuera de su casa. Bajaron unos hombres. Tocaron la puerta, que para cobrar una deuda. Se escucharon gritos. Hasta la policía llegó. Me quedé helada. No sabía los detalles, pero solo imaginar la escena me apretó el pecho. Yo nunca quise verlos caer. Solo quería que entendieran lo que hicieron. Pero la vida cobra sus cuentas de maneras más duras de lo que uno espera. Esa misma tarde, cuando estaba por cerrar la cortina metálica del taller, después de un día largo, escuché una voz muy baja detrás de mí. Doña Martina. Me giré. Era Valentina. Sin maquillaje, sin vestido elegante, sin ese peinado perfecto que siempre presumía. Solo una mujer ojerosa, con el cabello revuelto, la piel pálida por tantas noches sin dormir, la blusa arrugada, con una pequeña mancha cerca del cuello, parecía que llevaba días llorando. Dio unos pasos pesados hacia mí. ¿A qué vienes?, le pregunté, sin emoción en la voz. Valentina tragó saliva, como si hablar le doliera. Necesito, por favor, que borre el video, o que diga que no fue así. Guardé silencio. El viento pasó entre nosotras, levantando polvo y arrastrando el ruido lejano de los coches. Ella siguió, la voz rompiéndose. Ya no puedo más. Todos me dieron la espalda. Sé que la regué. Ayúdeme una vez. Solo esta vez. La miré mucho rato. Muchísimo. Y lo que vi no fue la mujer soberbia que me humilló frente a cientos de personas, sino a alguien cayéndose pieza por pieza bajo el peso de sus propias mentiras. Le respondí, despacio: yo nunca te hice daño. Tú solita destruiste tu vida. Valentina dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, un sollozo profundo escapó de su pecho, pero yo no me moví. No la abracé, no la consolé. Yo ya le había dado un lugar en mi corazón, y ella lo había pisoteado sin piedad. Valentina se dio la vuelta y se fue, tambaleándose, perdiéndose en la luz anaranjada del atardecer. Su sombra larguísima sobre el pavimento parecía a punto de deshacerse con el viento. La seguí con la mirada, pero no la detuve. En ese instante comprendí. El castillo que su familia había construido con mentiras, apariencias y soberbia estaba derrumbándose por completo. Y yo no sentí alegría, ni triunfo, solo entendí una verdad simple. Lo que no se construye con honestidad, tarde o temprano se cae. Después de todo lo que había pasado, regresé a mi vieja máquina de coser, al carrete de hilo que había quedado a medias y a las telas colgadas en los ganchos, como si ellas mismas abrieran los brazos para recibirme después de una tormenta demasiado larga. Me senté en la silla, encendí la lámpara, dejé que la máquina corriera unos segundos antes de detenerse, y sentí dentro de mí un pequeño temblor, un latido suave, como si mi corazón quisiera recordarme que aún seguía viva. Muchos creen que un taller de costura es solo un lugar para ganarse la vida, pero para mí siempre fue más que eso. Fue lo que me mantuvo de pie cuando Samuel murió, lo que me salvó de hundirme en tantas noches de insomnio, lo que me permitió alimentar y sacar adelante a mis 2 hijos cuando el futuro parecía una sombra oscura. Y ahora, después de que mi propio corazón fuera desgarrado por las personas en quienes más confiaba, regresé a este lugar como quien regresa a la última sala de recuperación de su vida. Al principio pensé que,
Tras el escándalo de la boda, la gente me evitaría como se evita un problema ajeno, como si yo fuera un recordatorio incómodo de algo que todos prefieren no mirar. Me preparé para días de silencio, para un taller vacío, para las miradas curiosas de los vecinos y los murmullos detrás de las ventanas. Pero, para mi sorpresa, nadie me dio la espalda. De hecho, día tras día, empecé a escuchar pasos deteniéndose frente a mi puerta. Luego sonaba el pequeño cascabel que colgué hace años. Y así, una a una, mujeres comenzaron a entrar con los ojos enrojecidos y el corazón lleno de heridas más profundas que cualquier desgarre en la ropa que traían. La primera mujer que se sentó frente a mí habló con la voz temblorosa. Vine porque vi su historia, y me conmovió mucho. Alcé la vista, sorprendida. Ella sonrió con timidez y puso sobre la mesa un vestido desgastado en la orilla. No necesitaba una gran reparación, solo un ajuste. Le pregunté, ¿por qué quiere arreglar este vestido? Ella bajó la mirada hacia sus manos. Porque usted me dio valor para poner límites. Luego me contó en frases quebradas, cargadas de vergüenza, que también tenía una nuera grosera, que la trataba como empleada en su propia casa, que la excluían de reuniones familiares, que la hacían sentir invisible. La escuché, y mientras lo hacía, me vi reflejada en ella, como si estuviera viendo a la Martina de hacía unos meses, perdida, herida, sobreviviendo en una casa donde ya no tenía lugar. Después vino la segunda mujer, luego la tercera, y así, muchas más. No llegaban solo a coser o a arreglar un botón, llegaban a desahogar historias que jamás se habían atrevido a contarle a nadie. Algunas hablaban de esposos infieles, otras de familias que las humillaban, otras de hijos que les exigían hasta agotarlas. Yo escuchaba, mientras mis manos seguían moviendo la aguja con suavidad, cada puntada marcando un ritmo que me ayudaba a mantenerme firme. Y lo extraño, o quizá lo hermoso, es que mientras oía sus dolores, el mío empezaba a sentirse menos solitario. Era como si cada historia funcionara como un pedazo de espejo roto, reflejando mis propios fragmentos, las noches en que lloré silenciosamente mientras remendaba vestidos, las mañanas en que mi espalda me dolía, pero igual me levantaba para trabajar, los años en que di todo por mis hijos, sin saber si algún día ellos entenderían cuánto había sacrificado. El taller comenzó a llenarse tanto que ya no podía con todo. Hubo días en que trabajé hasta la 1 de la mañana, pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía cansada. Sentía que estaba renaciendo, puntada por puntada, en el sonido constante de la máquina, un sonido que pensé que ya nunca más iba a soportar después de la humillación que viví. Una tarde, cuando dejé las tijeras sobre la mesa, porque me dolía la mano, agarré el teléfono y marqué el número de Carmen. Carmen, creo que ya es hora de hacerlo bien, de verdad. En serio. Ella guardó silencio unos segundos y luego soltó una carcajada tan fuerte que me hizo sonreír sin querer. Ya era tiempo de que lo admitieras. Tarde de aquel día, nos sentamos juntas, abrimos la libreta y empezamos a anotar todo. Los gastos, los retazos de tela, los ganchos que faltaban, los focos que había que cambiar. Íbamos punto por punto, como si estuviéramos remendando no solo la tienda, sino también nuestras propias vidas. Y así decidimos darle un nuevo aire al taller, pintarlo, acomodarlo, poner un letrero nuevo y cambiarle el nombre a Atelier Álvarez y Beltrán. Álvarez era el apellido de Samuel. Beltrán, el de Carmen. Quise que ese nombre se quedara ahí, colgado en la entrada, como un recordatorio silencioso de que yo nunca he estado, ni estaré, verdaderamente sola. El primer día que colgamos el letrero, me quedé parada frente a él muchísimo rato. El viento de León soplaba suave, haciendo que el metal vibrara apenas. La luz del atardecer caía sobre las letras como si las barnizara de oro. Y por un instante, sentí que estaba empezando otra vida. Una vida donde ya no tenía por qué bajar la cabeza. Esa misma tarde, la primera clienta que entró al taller nuevo fue una señora de unos 70 años. Llevaba un abrigo desgastado y entre las manos traía un vestido de novia antiguo, amarillento por el tiempo. Lo acomodó sobre la mesa, sus dedos temblaban un poco, y me dijo con una voz casi susurrada, «Podría hacerme otro vestido de novia, pero para mí», la miré sorprendida. «¿Para usted? ¿Para casarse otra vez?» Ella soltó una sonrisa triste,
con unos ojos tan hondos que parecía que en ellos cabían décadas enteras. No, hija. Es para mí. Sí, pero no es para casarme. Yo también fui humillada por mi nuera. Me dijo que no merecía estar en la boda de mi nieta. Me quedé parada frente a su casa, escuchando cada palabra, sintiendo cómo el pecho se me partía, y no quiero vivir mis últimos años con ese recuerdo en la boca. Quiero uno nuevo, uno bonito. Y al ver lo que usted hizo, recuperé un poquito de fe en mí misma. Yo sentí los ojos arder, tragué saliva y afirmé con seguridad: vamos a hacerle el vestido más hermoso. Usted merece tener un momento feliz, que sea solo suyo. Cuando ella se fue, con el comprobante de la cita entre las manos y una sonrisa tranquila en los labios, me quedé mirándola desde la puerta un buen rato. El viento entraba por la ventana, moviendo suavemente las cortinas. Las telas colgadas en los tubos se mecían como si fueran almas recién despertadas. Y entonces lo entendí. Mi historia no era solamente mía, mi dolor tampoco era único. Y yo, una mujer que creyó haberse roto para siempre, me estaba convirtiendo, sin buscarlo, en un punto de apoyo para que otras mujeres también se levantaran. Miré mis manos, estas manos que se hincharon de tanto coser, que tantas veces sangraron por las agujas, que temblaron mientras escondían lágrimas para no preocupar a mis hijos. Manos que remendaron la ropa de medio mundo, pero que nunca tuvieron tiempo para remendar mi propia vida. Pero ahora, entre agujas, hilos y cicatrices viejas, supe una cosa con absoluta claridad: puedo remendarlo todo. Desde un pedazo de tela hasta un corazón lleno de grietas. Ellos pudieron rasgar mi dignidad, pudieron aplastar mi nombre, pudieron hacerme creer que no valía nada, pero olvidaron algo: estoy hecha de puntadas que resisten. Y hoy, una por una, estoy usando esas puntadas para coser mi vida de nuevo, de la manera más hermosa que pueda. Con el paso del tiempo, todo fue bajando como ese polvito fino que se posa sobre un cuarto que antes estuvo hecho un desastre. Los chismes en redes se fueron apagando. Las historias sensacionalistas que mencionaban mi nombre fueron sustituidas por otras 1000 noticias nuevas. La boda cancelada, esa que tantos repitieron una y otra vez, terminó reducida a una mancha borrosa en la memoria de gente que nunca me conoció. Pero para mí, seguía siendo una herida. Ya no ardía como antes, pero cada vez que la tocaba, seguía doliendo. Aprendí a convivir con ella como quien convive con una cicatriz que ya cerró, pero que sabes que jamás va a desaparecer. Una mañana, mientras acomodaba las telas nuevas que había comprado en el mercado, Alicia entró al taller. Traía una mirada seria pero cálida, como si hubiera estado pensando en algo durante días. Me dijo, despacito, casi con un nudo en la garganta: mamá, quiero venirme a vivir contigo un tiempo. Se me resbaló el hilo de los dedos. Después de tanto tiempo acostumbrada a la soledad de mi casa chiquita, sus palabras me sacudieron el corazón, como si alguien hubiera tocado una puerta que yo pensé cerrada para siempre. La miré sorprendida y le pregunté, con esa mezcla de alegría y miedo que solo una madre entiende: ¿estás segura, hija? Alicia asintió sin dudar. No quiero que sigas sola. Esa frase, tan simple, tan corta, me quitó un peso enorme de encima. Después de tantas heridas, tantas traiciones, aún había alguien que elegía quedarse a mi lado. No para aprovecharse, no para controlarme, no para juzgarme, solo para acompañarme. Desde que Alicia se mudó, mi casita volvió a tener calor. Se escuchaba el abrir y cerrar de cajones, el sonido del cuchillo sobre la tabla, su voz preguntando: «Mami, ¿qué se te antoja para cenar hoy?». Y sobre todo, volvió la risa. Un sonido que yo juré que ya no podían hacer dentro de esas paredes. Compartimos todo: cocinar, barrer, acomodar las telas, contestar mensajes de clientas. Alicia me ayudaba a diseñar modelos nuevos y a veces me regañaba con ese cariñito que solo los hijos saben usar. La gente cree que eres supermujer o que todo quieres hacerlo tú. Yo solo sonreía. Esa manera en la que me veía hacía que mi corazón se sintiera suave como satín. El amor de los hijos nunca se apaga. A veces se esconde detrás de malentendidos, dolores, silencios, pero no desaparece. Cuando el hijo regresa, el amor también vuelve. Diego también seguía visitándome. No tan seguido como antes, pero lo hacía,
Cada vez que lo veía parado frente a mi puerta, con las manos inquietas, yo notaba en sus ojos la torpeza de un hijo que intenta volver a entrar en la vida de su madre. Una vida que él mismo había roto sin darse cuenta. Me contaba de sus terapias, de los ejercicios para aprender a asumir responsabilidades y no buscar excusas. Una vez, con la voz quebrada, me preguntó: «Mamá, ¿estás bien? No quiero lastimarte recordando lo que pasó». Yo sonreí. Fue doloroso, sí, pero ya no voy a dejar que ese dolor me hunda. Valentina ya no formaba parte de mis historias. La dejé allá, en el pasado, en el lugar donde deben quedarse los recuerdos que lastiman. El dolor, si lo guardas demasiado tiempo, se vuelve veneno, y yo ya no iba a permitir que nada envenenara mi vida otra vez. Una tarde tranquila, escuché que Valentina había dejado la ciudad. La familia Ríos vendió la casa. Cada quien se fue por su lado. Nadie supo más de ellos. La gente lo contaba como si hablara de una familia cualquiera, una más de tantas. Me quedé frente a la puerta del taller, con la luz del atardecer extendiéndose como una franja dorada sobre el piso de cemento. No estaba feliz. Tampoco sentía satisfacción. Solo exhalé un suspiro largo y murmuré: «Cada quien paga el precio de las decisiones que toma». Lo dije para los demás, pero también para mí. Para la mujer que un día eligió callar, que eligió aguantar demasiado, que eligió confiar en quienes no lo merecían. Pero también para la mujer que, al final, eligió levantarse. Después de todo lo ocurrido, hice algo que nunca imaginé hacer en más de 50 años de vida. Me inscribí en clases de baile. Un curso para adultos mayores, todos los viernes por la noche. El primer día, me quedé pegada a la pared, apretando la bolsa contra el pecho como si fuera un escudo que me protegía de las miradas ajenas. Me daba miedo que vieran mi cuerpo que ya no es firme, miedo de que se rieran de mis pasos torpes, miedo de escuchar algún comentario como «a su edad» y todavía queriendo aprender a bailar. Ese miedo era una sombra que me acompañaba desde hacía años. Desde que fui esposa, madre, mujer relegada al último lugar en su propia casa. Pero entonces la música empezó. Un compás, 2 compases, y mis pies se movieron solos, por pura intuición. En ese instante, sentí como si algo dentro de mí se resquebrajara. Una coraza invisible, una cárcel mental que yo misma levanté sin darme cuenta. Comenzó a desmoronarse. Mientras más bailaba, más me aflojaba el alma. Mientras más giraba, más viva me sentía. Nunca imaginé que a mi edad podría reír al dar una vuelta, sentirme libre al marcar cada paso de tango, o escuchar mi corazón latir fuerte como cuando tenía 20. De día, sigo atendiendo el taller entre agujas, hilos, el sonido rítmico de la máquina de coser, las telas nuevas que huelen a comienzo, y las mujeres que vienen a remendar un vestido, o a desahogar su historia. De noche, aprendo a amar mi cuerpo aunque ya no sea joven, aunque tenga estrías, señales y cicatrices que el tiempo no quiso borrar. Aprendo a estirar la espalda, a respirar profundo, a sonreír por mí, no por quedar bien con nadie. Una noche, al salir de la clase, me quedé sola en la banqueta. La luz amarilla del farol caía sobre el pavimento mojado después de la lluvia. Miré mi propia sombra reflejada y me pregunté: si ese día no hubiera cancelado la boda, ¿dónde estaría ahora? La respuesta llegó suave, pero firme. Probablemente seguiría en la cocina de alguien, tragando coraje, tragando humillaciones y aguantando otros 10 años. Me reí bajito. Una risa que no venció a nadie, excepto a mí misma, a la mujer que un día creyó que había nacido para soportarlo todo. Ahora lo entiendo con claridad absoluta. Mi vida no terminó el día que la boda se derrumbó. Mi vida empezó en el mismo instante en que levanté la cara. Yo, que viví como una sombra dentro de mi propia casa opacada, silenciosa, temerosa de que la luz revelara mis cicatrices, ahora elijo caminar hacia esa luz. Despacio, sí, con suavidad, quizás, pero con firmeza. Y si alguien me pregunta, ¿qué tipo de mujer quiero ser?, yo respondo: quiero ser la mujer a la que yo misma pueda llamar por su nombre con orgullo. Porque por primera vez, de verdad estoy viva. Y estoy viva para mí. Si hay algo que quiero dejar después de todo lo que viví, es esto. No permitas que nadie te quite la dignidad, ni siquiera cuando esa persona sea alguien a quien amas profundamente. Callar demasiado tiempo solo hace que el dolor crezca. Y a veces,
Basta un solo instante de valentía para abrir una vida completamente nueva. Tardé muchos años en entender que amar no significa aguantarlo todo, y que perdonar no es convertirte en el saco donde otros desahogan sus frustraciones. No cuento mi historia para lamentarme, sino para recordar que cada uno de nosotros merece respeto, merece ser amado de manera justa, merece un lugar digno en su propia vida. ¿Y tú? Si fueras la persona herida por tu propia familia, ¿te quedarías callada? ¿O te levantarías como yo lo hice? Quiero escuchar tu respuesta. Cada historia tiene el poder de sanar a alguien más. Que Dios te llene de luz, claridad y paz en tu camino.